Toallitas húmedas, pañales, compresas, preservativos, telas y plásticos aparecen mucho más de lo deseado en la red de alcantarillado de Segovia, que precisa una media de 75 intervenciones especiales al año para desbloquear las tuberías. La acumulación de grasas procedentes de los establecimientos hosteleros también es un problema. Cada año llegan a la depuradora de Segovia más de 230 toneladas de residuos que no deberían haber terminado en la red de saneamiento y 2 toneladas de grasas. Hacer frente a estas situaciones es el objetivo de la nueva ordenanza de vertidos que prepara el Ayuntamiento. Lo vemos hoy en Zoom Segovia. Son imágenes de la red de alcantarillado de Segovia. En ellas se aprecia la cantidad de objetos que transportan las aguas residuales hasta la depuradora. Llegan toallitas, llegan preservativos, llegan compresas, llegan tampones, incluso hasta toallas. El mayor problema lo tenemos en el pretratamiento. Es una zona en la que tenemos una reja manual, en la que los trabajadores tienen que extraer manualmente todos los trapos que se van quedando en la reja y llegan trapos muy pesados, con lo cual se dificultan las labores de limpieza. Aparte, después de esa reja manual, tenemos rejas automáticas que si detectan trapos de mayor peso, se paran y se deja de limpiar ese agua, con lo cual el nivel del pozo sube y corremos el riesgo de bypassear ese agua sin poder tratarlo. La estación depuradora de aguas residuales de Segovia, situada donde el arroyo Tejadilla vierte al Eresma, entró en servicio en 1993 y entre 2014 y 2016 se realizó la ampliación, con una inversión de más de 21 millones de euros. Se remodelaron las instalaciones de pretratamiento, se rehabilitaron los depósitos, se construyó un edificio cerrado y nuevas instalaciones de decantación primaria y secundaria, y se instaló una línea de fangos y sistemas para minimizar los olores. Una de las mejoras que tiene, por ejemplo, un sistema de desodorización, que ya sabéis que en muchos sitios, sobre todo en zonas donde está la carretera, hay ciertas depuradoras que solamente con pasar el olor te tira para atrás. Y aquí no tenemos tema de olores. También se ha mejorado la capacidad del caudal. Es una planta que está preparada para un año horizonte tratar unos 40.000 metros cúbicos al día y ahora mismo estamos justo en la mitad. La depuradora tiene ahora una vida útil planificada para una población equivalente de casi 148.000 personas, o lo que es lo mismo, entre 30 y 50 años. Aquí se tratan las aguas residuales de Segovia, incluidos los polígonos industriales, San Cristóbal y La Lastrilla. Llega a un pozo de gruesos, que es donde tenemos principalmente los problemas de todo lo que arrastra por los colectores. Entonces ahí se hace una especie de cribado de todos los sólidos que llegan a la planta. Tenemos rejas de varios tamaños de luz, con lo cual ahí vamos separando todos los residuos sólidos. Separamos también arenas y separamos grasas. Pasaría a un tratamiento primario, que es como una decantación estática, donde se terminarían de eliminar sólidos más pequeñitos. Y ya por fin pasa a lo que es el corazón de la depuradora, que es el tratamiento biológico. Es un sistema de depuración a través de las bacterias, donde ellas, digamos que degradan toda la materia orgánica. Está considerada esta zona del río Eresma como zona sensible, con lo cual por eso se tuvo que hacer también esta ampliación para acoplarnos un poco a la nueva normativa. Y una de las funciones principales que tenemos, aparte de unos parámetros establecidos por Confederación de salida, lo que sí que tenemos que eliminar aquí es el fósforo y el nitrógeno. Y lo eliminamos. El nitrógeno se elimina a través del lecho bacteriano y el fósforo también, pero además, si no lo pudiéramos eliminar, se haría con un tratamiento físico-químico con un cloruro férrico. A partir de ahí el agua pasa a un decantador secundario y ya directamente pasaría al río. Las instalaciones cuentan también con un sistema terciario o tanque de tormentas. Lo que nos serviría es para un afine mayor de la calidad del agua que vertemos al Eresma. Y también cuando tenemos lluvias torrenciales muy fuertes, que la planta no tiene capacidad para subirla al tratamiento primario y hacerle el tratamiento, ese agua se puede bombear al tratamiento terciario
que haría como un tanque de tormentas. Ahí iría agua que no es agua bruta, es agua ya que está pretratada, porque ha pasado por todo el sistema que he comentado antes de desbaste de sólido, arena y grasas, y pasaría al tratamiento terciario y de ahí también se incorporaría al río. La línea de fangos es de todo lo que se va separando del agua, se va purgando a través de bombas y se va llevando a lo que es la línea de fangos, que comienza en 2 espesadores y un flotador. Ahí de lo que se trata es quitar la mayor parte del agua para luego poder gestionar ese fango. Posteriormente se digieren anaeróbicamente en un digestor, mediante el cual se produce también gas, y de esta manera eliminamos patógenos que tenga ese fango. Una vez que se ha digerido, se almacena en un depósito tampón y se lleva a aquel edificio que ven al fondo, que es la deshidratación. Ahí, mediante unas centrífugas que hacen una función tipo una lavadora, de manera que lo extraemos con un 22% de sequedad. Una vez secado este fango, se retira mediante un gestor autorizado y se envía a agricultura. El gas producido en el digestor anaerobio se almacena en un gasómetro y se emplea para alimentar una caldera mediante la cual calentamos el fango del digestor, que ha de tener una temperatura en torno a 38 grados. El gas en exceso se quemaría en una antorcha. Las grasas se separan en la zona de desarenado desengrasado, se aporta aire, lo que hace ese aire es suministrar burbujitas que hacen que la grasa flote. Mediante unas rasquetas evacúan esa grasa y posteriormente se concentra en un equipo que tenemos especialmente para concentrar. Y luego ya se retira mediante gestor autorizado a vertedero. También van a vertedero los residuos de cribado y arenas, mediante gestor debidamente autorizado y acreditado. Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de esta planta es uno de los objetivos de la nueva ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado de Segovia. Con ella se persigue también solucionar los problemas derivados de vertidos que provocan daños y sobrecostes o de otros de aguas industriales con sustancias especialmente dañinas en el proceso de depuración. Por ejemplo, el otro día tuvimos un vertido de hidrocarburos. No era una cantidad exagerada, pero sí que de momento se nota en el olor del agua. Sin embargo, la calidad de salida fue bien. Pero claro, son vertidos y son inesperados y son ilegales. La necesidad es muy clara, es importante un control de todo tipo de vertidos, ya no solamente de cosas compactas, como decíamos, de bastoncillos, condones, incluso pañales de bebés que se echan y que producen atascos. También se puede terminar en el alcantarillado pues hidrocarburos o pueden terminar alguna sustancia peligrosa de que no se esté gestionando bien en alguna de las empresas que tenemos en los polígonos. Entonces es importante tener ese control con los parámetros de qué se puede y qué no se puede, ir al alcantarillado con un régimen de sanción como tiene todas las ordenanzas para, llegado el caso, si alguien no hace las cosas debidamente, pues se pueda intervenir, porque ahora mismo al no tener ordenanza no puedes. La ordenanza contemplará que sea el Ayuntamiento quien autorice todos los vertidos a la red de alcantarillado. En el caso de los que pudieran tener especial incidencia en la calidad de las aguas del río, deberán tener informe favorable previo de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es la que además exige que el Ayuntamiento cuente con esta normativa que está en su fase inicial. Ha sido sometida a una primera consulta y ahora comenzará la redacción del borrador. Luego deberá ser aprobada en pleno y a continuación tendrá que pasar un trámite de información pública en el que se podrán presentar alegaciones. La ordenanza entrará en vigor a lo largo de este año. Mientras, se ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida a los hogares, porque las acciones individuales también contribuyen de una u otra manera en las instalaciones. Y eso quiere decir que tampoco se está haciendo un uso correcto en los domicilios y que eso está provocando, pues, primero atascos en domicilios concretos o en alguna comunidad al juntarse de distintos domicilios, o luego ya en la red general ya del ayuntamiento, donde decimos que si todos colaboramos ganamos todos, que es un poco el lema que queremos. La gente va tomando más conciencia de lo que se puede tirar a la red de saneamiento, pero yo creo que cuando sale de la casa de uno ya, como no creen que no es de ellos, pues tiran de todo. O sea, es muy difícil, se pueden hacer campañas, se puede hacer lo que sea, pero de hecho se han hecho yo creo que muchísimas campañas en montones de sitios
y prima la comodidad a tirarlo en la taza del váter, a reciclarlo en alguna bolsa o algo así, para tirarlo con la basura común. Intentar que todas esas cosas que ahora se están echando de forma inadecuada por el inodoro, sobre todo, pues se eviten simplemente con tener una papelera en el servicio y esas cosas terminen en la papelera y de ahí al contenedor de residuos, no al servicio. La nueva ordenanza afectará a distintas actividades industriales, pero sobre todo obligará a restaurantes, bares y cafeterías a instalar en sus cocinas separadores de grasas para que el agua de los fregaderos salga lo más limpia posible. Los usuarios no domésticos deberán contar con una autorización de vertido a la red de alcantarillado, de forma que se podrá conocer los detalles sobre usuarios y vertidos, identificar el origen de posibles alteraciones en el sistema de saneamiento y realizar tratamientos correctores previos. No se descarta fijar tarifas siguiendo la máxima de quien contamina, paga. La ordenanza definirá también la tipología de aguas residuales que podrán ser admitidas en la red y considerar potenciales situaciones de emergencia. Hay actividades industriales relacionadas con hidrocarburos, talleres mecánicos o mataderos que se verán sujetas a esta ordenanza. Fundamentalmente lo notarán en que habrá una mayor vigilancia por parte del ayuntamiento. A las industrias se les pone ya una serie de requisitos cuando se les da las licencias, pero ahora, aparte de los requisitos, pues se va a tener que hacer unas inspecciones donde se vea que si tienen sus tanques correspondientes para recoger esos residuos, pues se está gestionando debidamente, o sea que esto va a suponer también un incremento de actividad por parte del ayuntamiento, porque tenemos que hacer inspecciones para ver que todo vaya bien, tendremos que tener personal preparado para controlar y ver que la ordenanza se está cumpliendo, como todas las cosas. El ayuntamiento ya ha mantenido un primer encuentro con representantes de la Federación de Empresarios para hablar de este tema. A mí me da la sensación por el planteamiento, no van a ninguna cosa concreta, es un planteamiento general y yo creo que es que no se ha entendido la ordenanza y el objetivo de la ordenanza. Entonces queremos sentarnos con ellos ya tuvimos una reunión, pero yo creo que no ha quedado claro y explicárselo. Los más afectados serán los empresarios de la hostelería, que tendrán que hacer frente a una inversión que se calcula entre 600 y 1.000 euros para adecuar sus instalaciones a la nueva normativa municipal. En Segovia hay muchísimos restaurantes, se asa muchísimo y la grasa que queda, la grasa que queda de los deterioros de eso, pues esa hay que lavarla con fregadoras industriales y todo eso va a la red de saneamiento. Se va a tener que poner un separador de grasa de tal manera que todos los residuos que vayan de fregadero, de lavavajillas y demás, pase por ese separador de grasas donde se vaya a recoger y ellos tendrán que gestionar esos residuos para que al desagüe vaya bastante más limpia y evitemos sobre todo pues esos atascos que se nos produce. Toallitas de estas que se ha hablado tanto de ellas, que van con crema, esas toallitas se juntan unas con otras y nosotros hemos llegado a sacar en algunas instalaciones hasta 30 metros de todas ellas unidas unas a otras. Eso, los jabones, la grasa, que aquí en Segovia hay muchísimos restaurantes que aún no disponen de los separadores de grasas. En las calles donde confluyen varios restaurantes se forman una especie de como piedras, porque se queda realmente como si fuera cemento, que es una mezcla de las grasas con los detergentes de los lavavajillas y produce muchos atascos y daños en las tuberías. Entonces, al quitar las grasas, es más fácil que el detergente fluya, pero no se prepare esa masa. Poco a poco se va quedando y llega un momento que estamos a lo mejor a 1/3 de la capacidad de las tuberías. Cuando el atasco es leve, pues los operarios municipales tienen ellos sus herramientas y ya se apañan porque llevan muchos años haciéndolo y consiguen desatascar, pero cuando ya es lo que estábamos diciendo de bloques o tapones de gran dimensión ya es imposible, entonces tenemos el contrato con una empresa externa que tiene la maquinaria y los instrumentos adecuados. Bueno, es un cúmulo de cosas, no solamente eso. Como es medio pegajoso, se junta con la celulosa, con las toallitas, por eso las toallitas son tan complicadas, porque llevan una especie como de crema o algo así que hace que se peguen unas a otras y provoquen, sobre todo en las zonas donde hay menos caída o se utiliza menos
el agua, pues es donde más suele ocurrir. Normalmente las cosas sencillas en un par de horas se suelen resolver. O sea, nos acudimos con alguno de los equipos que tenemos y en 2 horas, o algunas veces se complica más y hay que estar más tiempo, pero vamos, lo más normal son 2 o 3 horas máximo en cada actuación de este tipo. Ya los encargados municipales los conocen muy bien y eso intentamos hacer una prevención. En vez de acudir cuando hay una obstrucción, vamos antes, de vez en cuando, nos avisan y vamos a dar un repaso a estas zonas para evitar problemas. El separador se tiene que montar ubicarse normalmente en las cocinas de los restaurantes, para que cuando todo ese agua de fregar y de todo lo que necesitan salga al separador, ahí deja que se quede la grasa y que el agua salga limpia. Nos parece bien todo lo que sea cuidar el medio ambiente, el poner todos los medios para evitar residuos y tal, nos parece estupendo. Lo único que estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado. O sea, supone que los locales, las cocinas, muchas veces no tienen espacio, no pueden cumplir a lo mejor con esa normativa porque hemos estado revisando, hay decantadores de muchos tamaños, luego quieren que se haga una arqueta también de control también, para revisar, coger muestras y todo esto. Nosotros lo vemos un poco problemático a la hora de adecuarlo a todos los locales, ¿no? Porque habrá locales que será más fácil ponerlo y en otros que no. En algunos locales antiguos en los que casi no hay espacio y poner este tipo de aparatos pues va a ser bastante complicado, ¿no? Nosotros una de las cosas que hemos hablado con el ayuntamiento es que sí, que haya un periodo de adaptación y verlas, bueno, pues en cada caso habrá que estudiar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque como te decía antes, no en todos los sitios se podrá hacer, ni se podrá hacer igual, que pase un tiempo y que se pueden adecuando los locales poco a poco, ¿no? Eso requiere un espacio y hay algunos establecimientos que a lo mejor pues ese espacio ahora mismo no le tienen y tendremos que dar un tiempo prudencial para que se busquen soluciones. Lógicamente en los que se abran nuevos ya va a ser con esa condición y en los demás pues se tendrá que dar un tiempo para que la gente busque solución y vea cómo se puede acoplar. Hay distintos modelos, distintas posibilidades, me imagino que con ese tiempo, llevamos mucho tiempo, tampoco vamos a querer que eso se haga en un mes ni en 2, daremos un tiempo más que prudente para que todo el mundo pueda tomar medidas y se solucione. Puedes tener de 200, 300, 500, 600, depende de las cocinas, depende de los fregaderos, luego imagínate, en muchas cocinas hay varios fregaderos, hay que cambiar tuberías, hay que llevar todas hacia un sitio, hay que, en fin, tiene un trabajo, tiene un estudio delicado, ¿no? Entonces, el coste tampoco podemos saber fijo cuál va a ser, pero bueno, es un coste alto en un principio. A pesar del gran número de establecimientos de hostelería con que cuenta Segovia, ha sido difícil dar con uno que tenga ya este equipamiento en su cocina. Hace aproximadamente 5 años. Con la nueva reforma que llevamos a cabo y aprovechamos las circunstancias del levantamiento del suelo y le ubicamos allí como consejo que me hizo el arquitecto, pero entonces no era obligatorio ni existe ninguna normativa que lo imponga. Ayuda muchísimo a limpiar todos los colectivos de la cocina y sobre todo a la separación de la grasa. Lo que hace el depósito es que va acumulando todos los aceites, toda la grasa que caigan a través del tema del fregadero y lo que hace es que acumula allí todos esos depósitos y cuando está lleno llamamos a un camión especial que viene en torno a más o menos una vez cada 8 meses, una vez cada 6 meses, dependiendo de la frecuencia que tú consideres oportuno para hacer la limpieza, y lo absorbe todo y lo deja toda vez el depósito, lo limpian y le queda otra vez vacío y preparado para otra nueva etapa. Barato no es. Lo que sí que te puedo decir es que la limpieza que llevamos a cabo, que lo tenemos que pagar también nosotros, son unos 200 y pico, unos 300 euros cada vez que se llama al camión. Pero en algún sitio ahora mismo que hubieran que instalarlo nuevo, pues evidentemente supone una obra de envergadura. No es fácil acometer esa obra. La ordenanza tendrá vigencia en Segovia, pero también en San Cristóbal y La Lastrilla. Estos dos municipios limítrofes con la capital depuran sus aguas en Segovia y tendrán que acogerse a la misma normativa en función del vigente convenio que regula esta relación. El convenio con La Lastrilla, que regularizaba una situación preexistente, se firmó hace 10 años. De esta forma se plasmaba por escrito la autorización para el vertido de las aguas residuales de esta localidad al colector paralelo al río Ciguiñuela y a su tratamiento en la depuradora de Segovia. El convenio con San Cristóbal es de 2016. Se firmó cuando finalizaron las obras de ampliación y de construcción del nuevo colector de 4,5 kilómetros que lleva las aguas residuales desde la localidad vecina hasta la depuradora.
Fue una obra complementaria en la que se invirtieron casi 2 millones de euros. Ambos ayuntamientos abonan al de Segovia la tasa de depuración fijada en la ordenanza fiscal, 0,67 euros el metro cúbico este año, tomando como referencia los metros cúbicos de agua potable consumidos. Para aprovechar la depuradora, que como habéis visto tiene capacidad más que de sobra y se podía aceptar sin ningún problema, y es lógico, es mucho dinero en estas inversiones, lo que hay que hacer es rentabilizar. Entonces, pero bueno, la condición es que la normativa que se pusiera en Segovia tenía que ser aceptada por los dos municipios. Y bueno, lógicamente estaban totalmente de acuerdo, no hubo ningún problema. Lo que se ha quedado es que nosotros daremos los pasos y cuando ya lo tengamos se lo pasaremos y ellos tendrán que, lógicamente, aprobarlo también en el pleno de las dos localidades, de San Cristóbal y de La Lastrilla. Y hombre, entendemos que si somos socios, entre comillas, de Segovia, pues tenemos que asumir lo que ellos hagan. Veremos esa ordenanza cómo está y si la podemos mejorar o si podemos tener alguna sugerencia al respecto. Considero que esta ordenanza es una necesidad de la ciudad de Segovia, de todos los ciudadanos y de todos los municipios que vertemos nuestras aguas residuales al colector de Segovia. Es verdad que a veces echamos al colector cosas que no debemos, y eso lo único que hace es tener un sobrecoste sobre lo que es la depuración de las aguas, ¿no? Si hablamos de padrón, estamos entre 1933 o 35 aproximadamente, pero si hablamos de población, estaremos hablando de una población de 5.000 habitantes. Hay que pensar que en la Lastrilla, concretamente en la parte de abajo del Sotillo, tenemos hoteles con capacidad para 2.000 personas, tenemos residencias, 3 residencias, yo creo que suman al pie de 700 a 800 personas que viven en la Lastrilla, que no están empadronados en la Lastrilla y que efectivamente les tenemos que dar esos servicios, ¿no? Y sobre todo el del agua, ¿no? Tenemos al pie de 170 industrias o pequeños comercios instalados dentro del municipio. Tenemos un censo en el entorno de los 3.050 habitantes actualmente, nos movemos entre los 3.030, 3.070, bueno, pues vamos variando poco a poco en los años. La demografía en San Cristóbal está ya bastante sostenida, bastante lineal, ya pasaron los años del gran crecimiento. Seguro que vivimos 3.500, 3.600, siempre hay una población flotante en estos municipios del Alfoz de Segovia, de gente que tarda en empadronarse. Somos un municipio poco industrializado, somos bastante fáciles en cuanto al tratamiento de nuestras aguas residuales, pero evidentemente todas aquellas empresas, por pequeñas que sean, que tengamos en el municipio, pues crearemos un listado de las mismas, evaluando el riesgo de vertidos. Únicamente tenemos una gasolinera como algo un poco más especializado, tiene un tratamiento ya por la propia legislación que vierte el agua posiblemente más limpio que algunas de las viviendas. Habrá establecimientos que lo tengan bastante difícil. Es preocupante porque efectivamente vamos a ver cómo se puede llevar eso a cabo. Por supuesto que es una inquietud por parte del alcalde y creo que por parte de los hosteleros que tenemos, que son varios en el municipio. Pero los bares, pequeños restaurantes que nosotros tenemos, no son grandes restaurantes de eventos para 200 personas, con lo cual, pese a que seguro hay que instalar un separador de grasas, en nuestro caso será 1 o 2 por establecimiento. No creemos que tenga una mayor influencia. Creo que el que nuestros residuos lleguen lo más limpios, entre comillas, posible a la estación de depuración permitirá que ésta trabaje con unas mayores garantías para lo que es la finalidad de las estaciones depuradoras, que es que este agua que unos hemos utilizado se pueda utilizar aguas más abajo del río Eresma, en unos casos para regadíos, en otros casos para que el medio ambiente y la biodiversidad continúe existiendo más allá de la capital de Segovia por ese eje vertebrador que es el río Eresma.